Seguimos con ustedes aquí en Las Mejores Salas y ya hace largo tiempo que estábamos esperando el estreno oficial de este trabajo documental que Marcelo Céspedes y Carmen Guarini han hecho sobre la agrupación Hijos. Hijos, el alma en dos, ya llegó en este día jueves. ¿Cómo va, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Era hora. ¿Cuánto tiempo ya, no? Desde que hicieron este trabajo. Sí, en realidad se presentó en el Bafisi de hace 2 años y bueno, pensábamos estrenarla inmediatamente después, pero bueno, por distintos motivos y otras películas que se fueron cruzando en el camino no hemos podido, así que se fue postergando y bueno, le llegó el turno. Plantada en este día de estreno, ¿qué pensás de este trabajo que se va a mostrar ya en sociedad oficialmente? ¿Qué representa este trabajo documental? Bueno, para mí personalmente representa un esfuerzo de más de 3 años y creo que llega en un momento oportuno. Este año se cumplen los 10 años de la agrupación Hijos y si bien esto no es una película sobre la agrupación, sino que es un poco una película que trata el tema de la identidad, digamos, hay 3 historias que se cuentan y a través de ella un poco intento dar cuenta de precisamente el funcionamiento y algunos aspectos, tanto desde la organizacional como desde lo político, que han llevado Hijos adelante. Creo que bueno, ellos también han cambiado en estos 3 años como uno cambia. De todas maneras le tengo mucho cariño, mucho afecto a la película y espero que bueno, que sirva un poco a los fines para los que fue hecha, ¿no? Un poco extender el mensaje de Hijos a la sociedad. Cuando ustedes pensaron en este proyecto, la situación política en Argentina y la de derechos humanos específicamente era muy distinta. Aquel contexto era marcadamente diferente del actual, en que por ejemplo uno pasa por la ESMA y ve la ESMA sin los marinos adentro. Quería preguntarte si la evolución política de afuera y social de afuera, básicamente, cambia los contenidos de tu película a ojos del público. Yo creo que no los cambia. Justamente una de las cosas que, digamos, siempre tratamos es como de intentar darle una cierta vida a la película a través de tomar elementos que sean más universales. Justamente porque no se trata de hacer videos coyunturales o trabajos coyunturales, sino películas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, al tratar el tema de la búsqueda de identidad, es un tema que tuvo vigencia en su momento y lo sigue teniendo hoy, ¿no? Porque es una construcción que es un proceso que lleva la vida toda. Así que, de todas maneras, creo que se resignifica la película y hay algunos aspectos que son muy interesantes. Sí, en ese sentido, creo que la sociedad haya ido tomando en estos 3 años mayor conciencia. También ayuda a entender un poco los procesos que fue viviendo Hijos, ¿no? ¿Qué te pasó a vos con esto de meterte con historias en particular de la gente de la agrupación? ¿Qué te encontraste con estas historias que mostrás en Hijos? En realidad elegimos estas 3 historias como podríamos haber elegido 3 otras distintas. Creo que son representativas de todos los casos porque tienen elementos comunes y justamente lo interesante es que son búsquedas que de alguna manera están alimentadas por esa búsqueda mayor que se hace desde lo colectivo, ¿no? Entonces un poco la idea era justamente mostrar esto, cómo hay una identidad individual que se construye desde esa identidad colectiva y que se refuerzan mutuamente. Son historias las 3 que me conmovían, digamos, en el caso de una de ellas que aún busca a un hermano o hermana desaparecida, como hay otros hijos que buscan también hermanos desaparecidos todavía. O sea, digamos, el hecho fue justamente como trabajar 3 historias distintas entre sí, pero que tuvieran digamos, ese fondo, esa base común, ¿no? ¿Podría hablarse a esta altura de una especie de subgénero dentro del cine argentino y de los medios audiovisuales argentinos? Porque también hay en televisión el tema de la búsqueda de identidad de los hijos o nietos de desaparecidos, ¿no? Quería preguntarte cómo ves vos, desde tu punto de vista, haber hecho un documental riguroso, esos acercamientos distintos a la problemática. Hay personajes de desaparecidos o hijos de desaparecidos en programas de televisión de consumo masivo, hay muchos documentales, hay películas de ficción dándole vuelta al tema. Sí, yo creo que hay mucho hecho y en realidad poco asimilado por la sociedad. Esto quizás sea un poco una afirmación tanto polémica, pero yo creo que en realidad todavía lo que llamamos la sociedad en su conjunto no ha asumido demasiado el tema. O sea, en general cuando uno va a los actos siempre es un grupo, digamos, y uno reconoce en los otros porque somos siempre más o menos las mismas caras. Un grupo que las caras se repiten. Entonces creo que esto también es una reflexión que hay que darse en el sentido que, digamos, si bien por supuesto que hemos avanzado y una de las cosas más importantes es que el Estado finalmente ha asumido desde el poder digamos, el discurso de los derechos humanos, y esto es un avance importante y un logro de los organismos, por supuesto.
creo que todavía falta mucho, ¿no? Y creo que es un tema que pasa fundamentalmente por la educación. Pero estarían marcándose entonces 3 pasos de un proceso. En un principio el reclamo de identidad era una demanda política y de algún modo contestataria o opuesta al poder. Hoy el Estado se ha hecho cargo del discurso de los derechos humanos. El tercer paso de ese proceso que vos mencionás sería que la sociedad lo tome como tal. Exactamente. Sin embargo, sería ineludible para que eso ocurra el paso actual, digamos, que la política de derechos humanos es una política de Estado. No, creo que sí, que es fundamental, que va de la mano, pero que todavía falta esa otra instancia, ¿no? ¿Y por qué crees que cuesta asimilarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad asimilarlo? Bueno, yo creo que la gente en general, la sociedad toda, y digamos cuando hablo, no hablo solamente de la gente común, sino de ciertos sectores, tanto gremiales como políticos, como empresariales de este país, han negado, por supuesto, el genocidio y, digamos, han ido construyendo una memoria de olvido respecto de eso, ¿no? ¿Será Yo creo que cierto tiene que ver con eso. Que también. toda la sociedad tiene poca conciencia sobre el genocidio? Me pregunto y te pregunto. ¿O será que ciertos sectores que dicen representar a la sociedad por ahí tienen menos conciencia o han querido ocultar el genocidio? Vos hablaste de determinadas organizaciones, determinados partidos políticos y determinados políticos en general, pero a mí me parece que la gente común en la calle, los chicos de las escuelas secundarias, la gente que trabaja en una fábrica, la clase media en general, tiene bastante claro lo que ocurrió, quién fue Astiz, qué papel lo ocupó Videla, qué fue Macera, quiénes fueron los comunicadores que trabajaron para, etcétera. Digamos, yo no estoy tan segura, digamos. Hay ciertos sectores que todavía, yo viajo bastante en taxi, digamos, y en general cuando uno habla y un poco pulsa ciertas cosas, o también en otros sectores, hay mucha confusión. Por ejemplo, durante muchos años la gente confundía el reclamo de madres con el reclamo de abuelas, y no entienden, para ellos es la misma organización. Y yo creo que eso es un hecho importante, digamos, no es un dato menor.